Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a todos nuestros auditores, auditoras que se conectan de las diferentes partes del mundo y a la hora que a usted le acomode. ¿Cómo está Juan Manuel? Muy bien, querida Antonia, iniciando ya el cuarto capítulo de este programa que hemos denominado Psicología de la vida cotidiana, porque de psicólogos y de locos Todos todos tenemos tenemos un un poco, poco. ¿cierto? Estamos entonces hoy día ya en el cuarto capítulo, Juan Manuel. Como pasa el tiempo, Cuarto hemos capítulo, tomado este desafío de poder a través de la radio, a través de esta plataforma digital, poder dar a conocer los conceptos y en qué consiste la psicología social, la respuesta adaptativa. Así que nos tenemos un viaje bastante entretenido. Y por supuesto agradecer al profesor Daniel Altaparro que ya está ahí conectado, que él es pilar fundamental porque nos está dando a conocer todos los conceptos que nacen de la psicología social, de Enrique Pichón Rivière, y cómo de cierta forma podemos mejorar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar. Bienvenido, profesor, ¿cómo se encuentra? Hola, buenos días o buenas tardes aquí. Muy bien, muy contento de volver a estar con ustedes. Así que estamos aquí dispuestos a seguir compartiendo todos estos conceptos de psicología social. Muy bien, entonces partimos ya, profesor. Quería preguntar con qué concepto clave se quedaron del último capítulo que grabamos, como para poder ir retomando, calentando los motores. En educación se llama activación de conocimientos previos, para también ir motivando a los auditores, auditoras que nos están escuchando a que se unan a este viaje de conocimiento, como bien decía Juan Manuel. Claro, y por supuesto recordar a nuestros auditores, amigas y amigos, que nos pueden encontrar en las redes sociales. Este programa se transmite los días lunes a las 21 horas horario de Chile a través de la página de Facebook. Búsquenos ahí como Radio Trapananda y también en simultáneo en el canal de YouTube. Búsquenos de la misma forma, coloque ahí Radio Trapananda, suscríbase. Es muy importante que usted se suscriba, que siga la página de Facebook y que se suscriba a la página, al canal de YouTube, porque así le llega una notificación a su teléfono móvil. Entonces ya con eso, si se le olvidó o está apurado, qué sé yo, entonces le llega una notificación a su teléfono que ya a esa hora comienza el programa. Y para la comunidad de podcast, a los amantes del podcast nos pueden encontrar en la plataforma de Spotify. Así que ya entregadas las coordenadas, ¿cierto? Retomemos nuevamente en lo que nos quedamos. Ya se me olvidó la pregunta, pues con toda esta introducción que usted hace. No, eso es broma. Estaba yo preguntando con qué concepto clave se habían quedado del último capítulo del programa. Claro. Sí. Entonces... Creo que... Perdón. No, adelante, profesor. Sí, creo que hoy sabemos, yo le explicaba a Antonia hace un segundito, antes que iniciáramos la transmisión de este nuevo programa, ahorita se sabe más o menos cómo funciona el proceso de incorporación de conocimientos a nivel cerebral. Los primeros 6-7 años de vida, 8, el niño o la niña está en una frecuencia de onda que le permite captar en un estado de hipnosis o semi-hipnosis la información de manera absoluta. Absorben como una esponja, sea un idioma, sea aprender a caminar, aprender a hablar, jugar, todo aprenden automáticamente, no van a la escuela. Luego ya hay una edad en la cual el proceso de aprendizaje se torna un poco más difícil, más lento, y entonces se utiliza la repetición para poder consolidar los conceptos. Entonces es importante, a través de todos los capítulos donde vamos a ir entregando conceptos de psicología social, irlos reforzando, por decirlo de alguna manera, a través de recordarlos, repetirlos e incorporarlos a los nuevos conocimientos que vayamos adquiriendo. El capítulo anterior hemos estado hablando sobre la psicología social, que toda psicología debe ser sí o sí, no hay otra opción que psicología social, que lo social no se puede separar del ser humano. Nosotros no es concebible que nosotros salgamos y yo me separe de lo social en cuanto a lo que ocurre en lo social. Por supuesto que yo soy un individuo, orgánicamente, pero yo estoy influenciado por todo lo que pasa en lo social. Así que toda psicología es psicología biopsicosocial. El ser humano es un ser humano biopsicosocial. Y el otro concepto importante que frente a esa situación de lo social, porque al estar
unidos como las dos caras de una moneda, lo social impacta sobre lo individual, permanentemente. Entonces, ¿qué hago yo frente a ese impacto de esa parte que es externa a mí, que es lo social? Acuérdense, bueno, ustedes que lo han estudiado en su carrera de psicología social, se lo vamos a explicar para que la gente lo entienda, los auditores, que en psicología social hablamos de un mundo externo y un mundo interno. El mundo interno sería todo lo que ocurre en mi pensamiento, en mi cabeza, con esa información que me manda el mundo externo. Entonces, en esa relación entre ese mundo externo y el mundo interno, se establece en un momento determinado la necesidad de elaborar una respuesta adaptativa. Es decir, me viene la información y yo me pregunto, ¿qué hago con esta información? Tengo varias opciones, la dejo pasar, no me interesa, me enojo y me peleo, o cometo actos irracionales, o elaboro una respuesta racional, una respuesta adaptativa correcta, una respuesta adaptativa satisfactoria que me permita salir lo mejor posible de esa situación que estoy viviendo. Recién poníamos el ejemplo de, en el curso anterior, que yo puedo, en el programa anterior, que yo puedo elaborar diversas respuestas adaptativas. Una respuesta adaptativa puede salir, salgo a la calle y salgo con un arma a robar, a matar, a hacer cualquier locura. Otra es, me quedo en mi casa sin hacer nada. Y una tercera que sería, bueno, voy a pensar cómo hago yo para salir de esta situación desesperante, que no tengo dinero, o que estoy muy mal, o que me pasa tal o cual cosa. Entonces, digo, bueno, voy a ver de qué manera y con las herramientas que tenga, elaborar la mejor respuesta adaptativa correcta. Muchas veces cuando a mí me han preguntado, digo, mira, yo he trabajado de todo en mi vida, he trabajado de limpieza, he trabajado en el puerto, he trabajado de ayudante de albañil, de peón de albañil, he trabajado en un restaurante de camarero, y también he dado clases de matemática, de física, he dado clases de psicología. Así, la capacidad, la formación que tengo me permite trabajar desde limpieza hasta profesor de matemática y física o psicólogo social. Entonces, el abanico de herramientas, la posibilidad que yo tengo de responder frente a una situación que me pasó varias veces en la vida, de estar a los 47 años y medio, a los 60 años, sin dinero y sin trabajo, pero me permitió, por las herramientas que yo tengo, elaborar una respuesta adaptativa correcta. Y Pichón Rivière les explicaba en el programa anterior, que hablaba de la adaptación activa a la realidad como sinónimo de salud mental. Él decía que cuando llega esa circunstancia en que el individuo se encuentra en ese punto tan complicado de la vida, atravesando un momento muy difícil de su vida, tiene que elaborar una respuesta y que tiene diversas opciones. Una es, decíamos, quedarse en su casa resignado y decir no puedo hacer nada. Entonces, a eso Pichón le llamaba adaptación pasiva a la realidad. Y decía que ese es digamos, un sinónimo de inicio de trastorno mental. O sea, la persona empezaba a deprimirse o empezaba a tener un comportamiento, digamos, no normal, a partir de que la persona se quedaba ahí esperando que, no sé, que la vida o el universo le resolviera las cosas. Entonces, la otra, la adaptación activa, que era crear una respuesta, construir una respuesta racional, inteligente, con los recursos que tuviera. Hablábamos, por ejemplo, si alguien vive en la Callampa, en una villa miseria, como llamamos en Argentina, no está condenado a vivir en la Callampa o en la villa miseria, tiene alternativa. Puede empezar a construir, y a veces esa construcción de una alternativa le lleva un tiempo, que no es automático, las cosas no son de hoy para mañana. Que bueno, voy a prepararme, voy a trabajar. Yo le ponía el ejemplo en Argentina de un señor que en la época de estudiante de medicina, él juntaba cartones y juntaba vidrio y lata y vendía, digamos, todo lo que era en el reciclaje, y estudiaba medicina y, bueno, iba a la biblioteca de la facultad, sacaba los libros y los escribía, los transcribía a cuadernos y estudiaba en la casa. Pues se recibió, es cardiocirujano y vive, digamos, de su trabajo, trabaja en un hospital de la ciudad de La Plata, y como esos hay miles de casos. No hay que ser Maradona o hay que sacarse la lotería. Uno puede construir una respuesta adaptativa mejor, que le va a llevar tiempo, ¿no es cierto?, aprender un oficio. Es decir, muchas respuestas que no tienen que ser o quedarte pasivo en tu casa,
que sería una respuesta negativa, digamos, una respuesta patológica, o la otra que sería salgo a robar, salgo a destruir, salgo a hacer cualquier cosa, que también es una respuesta patológica. Entonces, alrededor de la respuesta adaptativa gira el concepto de salud y enfermedad mental. Si una persona tiene la capacidad de elaborar una respuesta adaptativa saludable, que no se perjudica a él ni perjudica a nadie, entonces se dice que es una persona sana. La salud mental, en última instancia, tiene que ver con esa capacidad del individuo para lograr transformar esa realidad. Él está viviendo un mal momento, él está viviendo una situación difícil en su vida. La solución no es me quedo en mi casa, ni salgo a matar o a robar a alguien. Me acuerdo de un caso clínico que tuve en la clínica, de un señor que había trabajado siempre en el depósito de una ferretería industrial. Y él llevaba el inventario de los tornillos, las tuercas, las herramientas que había en esa ferretería industrial. Y un día vino el dueño, trabajó 20 años ahí, y siempre con su cuaderno y sus anotaciones con un lápiz. Y ahí a principios de este siglo, ya por el 2007, 2008, me acuerdo que ingresó como paciente a la clínica con un problema de alcoholismo y violencia. Y cuando hablo con él, el problema es que un día el dueño lo había echado, le dijo, mira, ahora viene un chico con una computadora. Él no sabía manejar la computadora, entonces, bueno, con una computadora, un programa de Excel o un programa cualquiera, pues llevaban el inventario de lo que había ahí, no hacía falta tenerlo a él ahí. Entonces lo echan, él queda en la calle, con 52, 53 años, le faltan 15 para jubilarse, tiene una hipoteca, deja de ser cabeza de familia, donde trae un salario para no generar ingresos, y empieza a beber. Y un día cuando ingresa es porque la esposa nos llama por teléfono a la clínica, diciendo que la policía ya era la segunda o tercera vez que lo encontraba totalmente borracho, tirado en la calle, orinado, y no sabía qué le pasaba a su esposo. Y el problema que le pasaba es que tenía una profunda depresión a partir de que había quedado cesante, y se encontraba en una situación donde la respuesta adaptativa que él dio a esa situación era emborracharse. Y por supuesto ponerse violencia con la esposa, violento con la esposa, violento con los amigos. Entonces esa no sería una respuesta patológica. Un hombre joven todavía, 52, 53 años, tenía la posibilidad de buscar otro trabajo, cambiar, aprender cosas nuevas, bueno, en fin. Entonces esto es muy importante, el concepto de adaptación activa a la realidad y adaptación saludable, no patológica, ¿no? Porque siempre se adapta, pero claro, se adaptan de una manera equivocada. Era el concepto de adaptación activa a la realidad. Y en cuanto al tema de hoy, está ligado a esto porque tiene que ver con salud y enfermedad. Normalmente, esto lo vamos a explicar, lo vamos a repetir muchas veces, la gente asocia psicología con locura, entre comillas, ¿no? Que en parte es cierto. Podríamos decir que si fuéramos más exhaustivos con el concepto, diríamos que la psicología en general está asociada a, de alguna manera, el bienestar y el malestar y la armonía a nivel psicológico. Podríamos decir que sí. Podemos decir que no necesariamente la persona está loca, pero sí sufre alteraciones más o menos graves, más o menos transitorias, en sus pensamientos, en sus emociones y en sus actitudes, que lo relacionan con la salud y la enfermedad mental. Pero ahí no termina la psicología. En última instancia sería el resultado final. ¿Qué le pasa a la persona con todo lo que está pasando afuera? Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Es decir, ¿qué es lo importante? ¿Lo que pasa afuera, en ese mundo externo, o lo que pasa en el mundo interno? ¿Qué está primero y qué está después? ¿El huevo o la gallina? Claro. Entonces, ahí vemos cómo lo social va a ser introyectado a través de nuestros sentidos, toda esta información, todo lo que está pasando en lo social, va a ser introyectado en mi mundo interno, este mundo donde es
Pichon Rivière le llamaba al mundo interno y decía que era como una representación teatral de lo que pasaba afuera. El individuo registraba ese mundo exterior, lo hacemos todos, lo meto en mi mundo interno y ahí empiezo a jugar con los personajes. Una historia familiar, una pelea, una fiesta, un problema. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra mente? Introyectamos esa información y luego adentro jugamos, hablamos con esos personajes. Yo le voy a decir esto porque mi mamá me dijo, pero claro, esto mi mamá me lo dijo porque el otro. Hacemos todos eso, ¿cierto? Ese proceso interno es que llamamos mundo interno. Es una representación de ese mundo externo en nuestra mente. Y ahí en nuestra mente es donde se va a elaborar la respuesta adaptativa. Es ahí donde yo, tú, Antonia, o tú, Juan Manuel, o cualquiera de los oyentes, van a ver claramente esto de que frente a eso que pasa, volvamos al ejemplo de este señor que trabajaba en esa ferretería industrial, le está pasando algo de afuera, él introyecta eso, lo lleva a su mente y en el plano de la mente empieza a construir esa historia y esa respuesta adaptativa. En una de las sesiones de terapia, el señor me dice, es que yo por momentos me dan ganas de ir con un revólver y matar a ese chico que trajo la computadora. Sí, recuerdo que lo decía y se emocionaba, no lo quería hacer, pero se entiende lo que pasa dentro de la mente, o sea, él elabora la respuesta. ¿Y qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Entonces ahí viene muy importante el apoyo a la red familiar de sostén, es muy importante la red social que te sostenga en un momento de crisis, en un momento en que estás mal. Porque en los momentos que estamos mal emocionalmente se nos nubla la vista, los pensamientos, se aparecen las soluciones locas, mágicas, irracionales. Entonces necesitamos de esa contención y de esa posibilidad de salir de ese encierro en ese mundo interno a través del diálogo, que puede ser con un terapeuta, puede ser con un familiar o un vecino. ¿Sí? Importante entonces reconocer como esa red de apoyo que usted dice, como el ejercicio también es ver, a veces nos sentimos solos, solas en esta sociedad, pero sin embargo hay gente, vivimos rodeados de gente. Y también el preparar a esa red social también depende de nosotros individuos, de ver qué relación tengo con mi pareja, si no tengo pareja, con mis amigas, con mis amigos, con mis compañeros, compañeras de trabajo, con mi familia. Y si me siento solo, también ver qué grupo social también existe en el barrio cerca de donde yo vivo. Siempre está la posibilidad de integrarse a algún taller, el ver más allá. Eso es lo que personalmente pensando en qué herramientas dar a las personas para que puedan generar una respuesta adaptativa más saludable y que tengan la posibilidad de ver más allá. La radio también es un espacio como de contención emocional, Juan Manuel. No sé si te pasa a ti, de repente nosotros tenemos grupos de WhatsApp con Juan Manuel, con los auditores y auditoras, y a veces se sucede en el tema de las conversaciones, de contarte cómo amaneció hoy día, cómo es a lo largo del país, nos mandan fotos de dónde están y por ahí el otro auditor comenta, a veces y más de alguna vez alguien nos ha pedido como que les tiremos buenas vibras porque hay algún hijo enfermo o la suerte como porque va a ir a una entrevista de trabajo. Entonces al final, a lo largo de nuestros días, existen actores sociales que se van involucrando con nosotros. Démonos la oportunidad de quizás en unos minutos pensar quién es la primera persona que se te viene a la cabeza cuando tú quieres un consejo o una opinión. Los consejos casi siempre se los da uno mismo porque le hace caso uno se hace caso a sí mismo en realidad. Pero es importante saber cómo la opinión de la gente en la que uno deposita su confianza. Claro, tú decías lo de construir una red social de contención. Exacto. Es decir, nosotros somos seres sociales y tenemos la posibilidad siempre, por eso decía, tenemos que tener herramientas y conocimientos para ver cómo nosotros podemos salir de una situación de crisis.
una situación determinada que nos produce alteraciones emocionales, alteraciones del pensamiento, como esto de querer ir a matar al chico de la computadora. Y es importantísimo poder el diálogo con el otro, porque en la medida en que yo hablo, me abro a ese mundo externo y comparto, y la red comunicacional se activa, permitiendo que yo reciba otros mensajes. Pero si yo me quedo encerrado en mi casa, en mi mundo interno, mascullando el problema, se me cierran las posibilidades de ver otras soluciones. Entonces, en la construcción de esa red social, influye mucho la actitud del ser humano. Por eso digo, tenemos una situación determinada, no sabemos para dónde ir, estamos desbordados. Bueno, bien, voy a compartirlo con mi entorno. Y cuando tú tienes una buena red social de contención, de pertenencia, tú puedes escuchar otras campanas, no consejos. Bueno, el otro te da su visión, el otro te da su opinión. Yo siempre le decía a los pacientes, yo no tengo la verdad en el bolsillo y yo no sé cómo es la mejor forma para salir de tu situación. Lo que podemos hacer es pensar juntos, buscar alternativas, y si algo de lo que sale de esto te sirve para elaborar una respuesta adaptativa más correcta, perfecto. Pero yo no sé si lo que yo haría en tu lugar, a lo mejor tú no lo harías, porque somos distintos. Entonces nadie tiene la verdad en el bolsillo, nadie puede como terapeuta decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, yo te digo lo que yo haría, yo no sé lo que tú harías. Yo digo, yo veo esto, pero lo que yo veo a lo mejor no es lo que tú ves. Entonces, es importante, la palabra del otro es importante porque abre la posibilidad a que te entre otra información. Y no te quedes con ese pensamiento interno inicial. Frente a una situación, bueno, uno siempre elabora automáticamente una respuesta, ¿no? Es inmediato. Pero es lo primero que haría. Como decía este señor, pongámoslo de ejemplo, voy a ir a matar al chico de la computadora. Es su primer pensamiento. Con eso soluciona el problema. Pero luego te das cuenta que hablando con otros, dice, pero hombre, vas a ir a la cárcel, vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel, no vas a ver a tu esposa, ¿qué estás haciendo? Entonces, entra otra información y eso permite bajar los niveles de ansiedad, bajar los niveles de angustia, porque cuando tú compartes con el otro, ya estás por lo menos reduciendo a la mitad tu angustia o tu ansiedad. Entonces, es importante la construcción de esta red social de contención, es importante que por eso el sistema intenta dividirnos, fragmentarnos en una sociedad atomizada. Y bueno, Pichon Rivière también estudió esa parte. Él le llama a ese estado, dice, hay momentos en que la sociedad, de Pichon Rivière en uno de sus textos, entra en una situación, dice, donde se fragmenta, se divide, no se puede comunicar y aparece una enfermedad que se llama anomia, en la cual el individuo se aísla del entorno y ese concepto de anomia es relacionado a ese estado en el cual el individuo no encuentra formas de comunicarse con otros, se aísla cada vez más. Y ahí aparece la patología, ¿no? En última instancia, todo trastorno mental parte de un momento en el cual la persona se encierra en sí misma y no ve salida. De ahí aparece el trastorno mental, es decir, la respuesta estereotipada, la respuesta siempre repite lo mismo, no puede salir porque no hay comunicación con el mundo exterior como para poder tener otras miradas, otras informaciones. Pero lo fundamental de esto es comprender de que en esa respuesta adaptativa, en esa situación que la persona está viviendo, tiene que buscar la forma más correcta de resolverla, porque de eso depende su salud física y mental. Decíamos recién los niños estos que van a robar a la clase alta, también pasa en Buenos Aires, vienen, la policía los persigue, les pega un tiro, mueren, 17 años, 15 años, y tú dices, pero ¿qué pasó con ese niño que nadie le dijo que esa no era la respuesta correcta a su situación de carencia económica, afectiva, etc.?
Es decir, si hubiese tenido una red social de contención, si hubiese tenido un acompañamiento, si hubiese tenido dónde ir él y compartir, a lo mejor lo hubiera encontrado un club de fútbol para ir a practicar fútbol o natación, hubiera encontrado un grupo que está haciendo algún tipo de actividad mucho más saludable que salir a robar con un revólver y arriesgar su vida y dejar. Pero todo esto tiene que ver con cómo, digamos, la sociedad, a través de los últimos 40 años, siempre pasó, ¿no? O sea, hasta 1950, de la década del 50 en adelante, el 80% de la población era casi analfabeta en todos nuestros países, o tenía segundo grado. Si recién el proceso en que los hijos de los obreros y de los campesinos se incorporan a la educación es en la década del 60, 70, 80, mayoritariamente. A veces lo hablo con mis hijas, una de ellas es psicóloga y le digo es que a la universidad y a la educación superior, incluida la secundaria, desde la secundaria en adelante, se empezaron a incorporar los hijos de los obreros, de los campesinos, de los trabajadores en los años 50, 60. Antes de eso, años 30, mi mamá y mi papá nacieron en los años 20, tenían segundo grado. Ahí hacían hasta tercer grado de la escuela primaria. Aquellos que más llegaban a terminar la primaria, los que más llegaban. No hacían la escuela secundaria hasta los años 50. Después vinieron 40 años, 50 años de que digamos, todo lo que fue el plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, un plan económico que impone Estados Unidos para crecer económicamente, el desarrollo de la industria, que requirió mano de obra especializada. En la Argentina, por ejemplo, un país que pasó de ser agroexportador en los años 30 a ser un país altamente industrializado en los años 50, 60, donde había 20 fábricas de automotrices, donde había fábricas de tractores, fábricas de aviones, había la industria naval, de construcción de barcos, bueno, se fabricaba todo. Entonces, si tú tienes un desarrollo industrial, necesitas técnicos. Ya no te alcanza con trabajadores que tengan la escuela primaria. Entonces los tienes que mandar a formarse como técnicos. Entonces, el proceso ese finalizó en los 90. En algunos países un poco antes, pero en la mayor parte de los países de América Latina, a partir de los 90, se empieza a destruir el aparato educativo de nuestros países y prácticamente hoy los jóvenes terminan, entre comillas, eso que llaman secundario, que no es nada, y no saben hacer nada. No les han enseñado nada, no les han dado recursos, mayoritariamente, ¿no? Y luego los que tienen algún conocimiento, pues tampoco tienen trabajo, y entonces aparece toda esa enorme masa de jóvenes sin trabajo, sin seguridad, que no pueden planificar su vida. Ningún joven hoy de 20, 25 años puede decir, voy a planificar los próximos 10 años en América Latina. Una locura. Si no saben si van a tener trabajo dentro de 2 meses. Entonces, toda esta situación y la falta, digamos, de formación, la falta de conocimientos, muchas veces lo lleva a respuestas adaptativas incorrectas. Entonces, la respuesta adaptativa es fundamental porque de eso depende la salud y la enfermedad, nuestro bienestar o nuestro malestar, depende la calidad de vida que vamos a tener. No es cualquier cosa la respuesta adaptativa. Es la parte más importante de la psicología, digamos, si pudiésemos hacer una división, ¿no es cierto? Hay una parte que es la recepción de la información, importante. Si yo no prendo la televisión, no me comunico con el vecino, no recibo la información del mundo exterior, no tengo información para analizar. Entonces, el primer paso es la recepción de la información. Segundo, es el análisis y la selección de esa información. Hay mucha información basura, la tiro afuera. Me quedo con la información importante. Y la parte tercera sería la respuesta adaptativa. Si tuviésemos que dividir ese proceso cognitivo, psicológico, lo dividiríamos en 3 partes. Primero, la recepción de la información, el registro de la información exterior. 2, el procesamiento, selección, análisis de lo que me sirve y lo que no me sirve de esa información. Y el tercero sería, con esa selección que hice de lo mejor de la información,
elaboro la respuesta adaptativa. Fíjese qué importante, ¿no? Súper, súper importante, profesor. Y así, de esa manera que usted lo explica, quizás podemos hacer el ejercicio que llamamos en realidad a los auditores, auditoras que escuchan este programa, que se dan esos minutos importantes de su vida también, como para poder poner un poquito puesta que es la psicología social, el hacer ese ejercicio paso por paso, recepciono la información que me entrega el mundo externo, ¿cierto? Analizo la información, reviso lo que me sirve, lo que no me sirve, y a partir de eso doy mi respuesta adaptativa a esa información. Ese sería el proceso psicológico, la parte psico. Está la parte social, que elabora que produce los sucesos, y la parte psico es la parte, digamos, que recibe esa información. Es un proceso, es una parte muy importante del proceso, el seleccionar bien la información que te sirve y no te sirve. Y esa es la parte, como dice usted, del proceso que está como más manoseada en realidad por el sistema, porque al final nos bombardean y nos bombardean de tanta información que no sabemos qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve. Quizás como ahí es le quiero tirar la pelota a la educación. Cómo en los sistemas educativos nosotros damos las herramientas a los estudiantes desde pequeños a analizar, a hacer este análisis de la información que nos llega de todas partes. El tema es como amplio, profesor. Me cuesta como hacer como la bajada como para hacer el discurso más amigable y que cualquier persona nos pueda entender. Esa es la verdad. Pero creo que en esta segunda parte ya tenemos recepción de la información. En la parte del análisis es como donde debemos estar como con los sentidos más alerta. No sé qué opinan ustedes. Sí, por ejemplo, podríamos decir recepción de la información, procesamiento y elaboración de la respuesta adaptativa. En el procesamiento entra todo, el análisis, la selección, esto me sirve, esto no me sirve, esto es importante, esto no es importante, esto es urgente, esto no es urgente. Claro. Y todo ese proceso que te permite luego elaborar la respuesta adaptativa cuando tú te quedas con lo bueno de la información. Yo hay veces que veo y conozco millones de personas, y lo importante es si Messi se enfermó o no se enfermó y va a jugar el domingo. Lo importante es si la actriz o el cantante tal bien y va a dar un recital en tal lado, y lo importante es no sé qué tal o cual cosa. Y no es lo importante. A mí que me importa si Messi se lesionó y juega o no juega. Le deseo lo mejor y además soy argentino y me gusta que gane, pero no cambia mi vida Messi. O sea, no me sirve ni me ayuda, excepto el ejemplo, que es un muy buen ejemplo de una persona que se ha superado, y ha superado un montón de dificultades con sacrificio, con trabajo, con esfuerzo. Pero fuera de eso, en los hechos de mi vida cotidiana, por eso se le informa, se le llena la cabeza con tantos programas basura, esto Gran Hermano, el Gran no sé qué, el otro y tal, que le llenan, porque de esa manera le llenan de información basura y la gente se queda con eso, ¿no es cierto? Entonces, entender bien, bueno, a ver, vamos a centrarnos. ¿Qué es lo que me está pasando en este momento? No tengo trabajo. Entonces, toda esa otra información irrelevante que no tiene que ver con mi trabajo, la descarto. Porque en este momento mi tarea fundamental es conseguir un trabajo. Entonces, me centro en eso, resuelvo ese problema. Muchas veces le he dicho, hay gente que ha venido a verme, no, pero perdone, pero que a mí me enferma mi trabajo. Y digo, ¿por qué no lo dejas? Y no, porque con esto tengo que pagar alquiler. Bueno, vamos a una cosa, yo entiendo eso y por eso te hice esta pregunta. Ahora, ahí no te quedas. Tú puedes decir, bueno, yo hoy tengo este trabajo que no me gusta, pero en los próximos 2 años me voy a capacitar o voy a hacer esto, voy a buscar otro trabajo. Entonces, cuando ya hayas logrado tener eso que estás buscando, sueltas el trabajo que tienes. Tienes cosas para resolver en tu vida. O sea, hay formas, ¿cierto? Entonces, bueno, no tengo trabajo, no sé dónde buscar. Bueno, pero ya sé, punto número 1, sé que ese trabajo no me gusta y me hace mal. Punto número 2,
no tengo ninguna opción de trabajo, bueno, voy a empezar a tocar puertas, como decimos nosotros. Voy a preguntar a uno, preguntar a otro, voy a investigar, voy a entrar en internet, voy a ver si tengo que hacer algún curso de algo. Es decir, producir una respuesta que en un periodo X te permita salir de esa situación. Porque instantáneamente, mágicamente, no sales de más. Tú estás depresivo, vienes con un cuadro depresivo. No es que mañana pasaste el primer día por la consulta con el psicólogo y el otro día eres la persona más feliz del mundo. Tienes que construir una respuesta adaptativa diferente a la que estás teniendo. Todos los trastornos mentales, en mayor o menor grado, son respuestas adaptativas también. Respuestas adaptativas fallidas, patológicas. Si yo mañana pierdo el trabajo y me deprimo, como le pasó a este señor, y me pongo a beber, esa depresión y ese alcoholismo que genera, que es un trastorno mental, es una respuesta patológica. Es decir, entonces, digo, bueno, tengo que salir de acá. Bueno, primero dejar de beber, está claro. Segundo, empezar a hacer una vida sana. Me levanto a la mañana, a las 6, 7 de la mañana, ya que no trabajo, duermo bien, me canso durante el día, busco hacer cosas, me preparo, investigo si puedo conseguir otro trabajo, de qué puedo trabajar, qué puedo hacer, y empiezo a buscar en una dirección determinada. Mi objetivo es conseguir el trabajo, voy a conseguir un trabajo, no sé si de limpieza, de camarero o juntando cartón, no sé, pero algo voy a conseguir. Entonces empiezo a buscar, y cuando encontré algo, pero este no es el mejor trabajo del mundo, pero entre no tener trabajo y tener un trabajo malo, prefiero tener un trabajo malo. Paso siguiente, ya con un trabajo malo, pero con un dinero que gano a fin de mes y puedo comer y puedo pagar mis cosas, ya me da la tranquilidad para, en un tercer paso, buscar otro trabajo. Entonces, es elaborar una respuesta adaptativa que te permita salir de la situación que estás. Cuando estás en una situación mala, entras en un estado de malestar, de estar mal. Entonces, ese estar mal te trae una serie de alteraciones mentales, trastornos del sueño, trastornos alimenticios, estados depresivos, estados agresivos. Te empieza a desarrollar una serie de cuadros clínicos que tienen que ver con ese malestar, con esa situación que estás viviendo. A partir de ahí digo, bueno, ya sé que esta situación la tengo que superar. Entonces tengo que salir a buscar la vida. Siempre digo, si alguien está deprimido, que no se quede en la casa. Claro. La luz es fundamental para la vida. Y si tú te encierras en tu habitación oscura, deprimido, ahí te hundes más en la depresión. Entonces, el acto primero, salgo a la calle, una respuesta adaptativa. Salgo a respirar aire fresco, salgo a hablar con la gente, salgo a ver la luz. Y de la relación con la gente aparece la información, porque ¿quién tiene la información que tú estás buscando? La gente. Claro, la persona. El afuera tiene la respuesta. La respuesta en el sentido de la información, que yo estoy buscando un trabajo. Si yo me quedo en mi casa, nadie va a venir a golpearme la puerta. Bueno, puede ser, pero en general no es lo que ocurre. Entonces, es como yo digo, si tú vendes naranjas, tienes que decirle a la gente que vendes naranjas, si no nadie te va a comprar naranjas. Si no saben que tú vendes naranjas. Entonces, sal, busca la información. Yo recuerdo un día, siempre uno trae cuestiones personales porque, bueno, le han pasado a uno también, ¿no? Porque uno, digan, como me decía un día un paciente, dice, ¿usted no tiene nunca problemas? Sí, le digo, pero mis problemas los dejo afuera de la clínica, porque a mí me pagan por atender los de ustedes, no por traerles los míos. Entonces le digo, yo mis problemas los tengo. Recuerdo un día que había llegado a Barcelona, yo tenía 47 años y medio, y bueno, bajé del avión y no tenía trabajo, nada, no tenía trabajo, ni un poco de dinero, y digo, bueno, tengo que salir a buscar trabajo. Entonces salí a repartir currículum, iba por los bares, por todos los restaurantes de Barcelona, ofreciéndome de camarero, de lavacopa, de limpieza, lo que fuera. Y en un momento determinado, uno de los días que volví a mi casa, sería todas las mañanas a buscar trabajo, pasé a comprar una baguette de pan por la panadería, y cuando salgo le digo, le voy a preguntar a la chica de la panadería, y me volví y le digo, hola, disculpame, le digo, mira, estoy buscando trabajo, ¿sabés de algún trabajo? Y me dice la chica, sí, acá en el restaurante de enfrente están buscando un camarero. Y se sacó el delantal, me dijo, yo te acompaño, me dijo, porque ella le vendía el pan al restaurante. Y fue, golpeó la puerta, eran las 10 de la mañana, y sale el dueño y dice, mira, acá tengo un señor que busca trabajo. Entonces el hombre me dio el trabajo, me dijo, bueno, ¿trabajaste? No. Es decir,
salí y la información es cuando dice, estoy buscando una peluquería o estoy buscando, no sé, una ferretería. Y tú preguntas. La información te la va a dar la gente. Entonces tú sales a construir esa respuesta adaptativa con el primer acto, que es tú poner todo para salir de esa situación y buscar cuál es la solución. Por eso digo que ese proceso entre lo que es la recepción de la información, de lo que te está pasando, lo que está pasando en tu vida cotidiana, en ese mundo externo. En ese momento había sido la crisis del 2001 en Argentina, ¿se acuerdan ustedes? Esa famosa del corralito y todo lo demás. El 2002 yo me vine para España y estaba en esa situación, sin trabajo, con muy buena formación como psicólogo social, como ingeniero en electrotécnica del Instituto Técnico de Estocolmo, una formación de 3 años en ingeniería en electricidad. Tenía buena formación, pero no tenía trabajo. Y empecé a trabajar ahí en ese restaurante, y luego el restaurante me salió un trabajo de comercial, de vender telefonía, y después me salió un trabajo en escuelas con niños de parvulario de 3 a 5 años, y así fui hasta que al año y medio, casi 2 años, entré a trabajar en la clínica. Pero para mí era fundamental resolver el problema económico. Entonces, ese tema, la recepción de la información es: estoy mal, hay una crisis económica en la Argentina, me quedo sin trabajo, no tengo dinero, tengo que resolver eso. Entonces, toda esa información, y sobre todo en esto que decíamos, descartar la información. En ese momento que tú estás sin trabajo, estás con un problema, a nivel psicológico, es lo mismo que a nivel físico. Si tú tienes una enfermedad a nivel física, tú te tienes que concentrar en curarte tu enfermedad física. A nivel de salud mental pasa exactamente lo mismo. Si tú tienes un problema que te está alterando emocionalmente, que te está poniendo mal, que te está generando malestar, y tú lo primero que tienes que hacer es resolver ese problema. Concentrar tu energía ahí, concentrar tu pensamiento, a ver cómo resuelvo esto. Una vez que resolviste eso, tú vuelves a estar bien, estás tranquilo, vuelves al estado de bienestar, de normalidad, de tranquilidad, y entonces ahí puedes pasar en otra etapa a ver, bueno, ahora cómo mejoro, cómo me desarrollo, o cómo consolido lo que encontré o lo que hice. Si son procesos. Esto tanto en la salud física como en la salud mental, cuando uno cae en un estado, digamos, de enfermedad, de trastorno, en el caso de la psicología, porque no es una enfermedad, es un trastorno, una alteración, hay un proceso de recuperación, hay un proceso de cura, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, en el cual la persona sale de ese estado de malestar y vuelve a un estado de bienestar, sea físico o psíquico. Y en ese proceso, la respuesta adaptativa es fundamental. Cierto, interesante, y que no me escucho. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ustedes? Sí, sí. Es mi estado de resfrío que hace que se me tape un oído y no escucho bien. Pero retomando el tema, qué importante es el conocerse también, el hacerse este autoanálisis de qué pasa conmigo, estaré en un estado de bienestar, estaré en un estado de malestar. Ir como por parte, como dice el profesor, haciendo un análisis de la información que realmente me sirve, ver qué es qué soluciono primero. Nos encontramos en la actualidad con un sistema que nos oprime, nos aplasta cada día. Uno ve las noticias y ya, ahora hace poquito no sé qué pasó, que van a subir el pan. Me quedé como con esa frase de las noticias de la semana, y lo primero que pensé, chuta, van a subir el pan, ya volver a generar el presupuesto familiar, ¿qué hacemos? Ya comemos menos pan, hacemos el pan. Todas estas como estamos bombardeadas de tanta información que al final tenemos que apoyarnos para poder generar estas respuestas adaptativas que nos lleven en realidad al bienestar. Y vuelvo a recalcar la importancia de activar estas redes de apoyo que todos y todas tenemos de una u otra forma. Ver esas redes de apoyo, poder buscar la información también de manera consciente, para poder ir sobreviviendo al final. Pues, profesor, estamos en la actualidad siendo unos sobrevivientes de todo lo que nos sucede como sociedad.
Claro, y algunos, algunos ejemplos, profesor, que se han ido dando acá en nuestro país. Iniciada la pandemia, a menos de un mes, imagínense, estábamos con toque de queda, control de los militares, estado de excepción, salían los militares a la calle, y la gente inmediatamente se dio cuenta, bueno, se da a conocer lo precario de la realidad chilena, del modelo, eh, de la situación de la gente más excluida, de las poblaciones miserias, poblaciones callampa, y la respuesta adaptativa fue generar ollas comunes, comedores populares. Entonces la mayor parte de la familia se dio cuenta que su forma de sustento era muy precario, que salían a la feria libre a vender cachureo, cachivaches, como para que usted más o menos me entienda, y ya estaban con esa limitación de que estaban restringidos, de que no podían colocarse en una feria libre a buscar el sustento de 3 o 4 monedas que le podía dejar vender ropa usada, por ejemplo. Pero las necesidades básicas estaban insatisfechas, como es poder darle un vaso de leche, un plato de comida a su hijo pequeño. Entonces la respuesta adaptativa de las vecinas, principalmente acá en los barrios, poblaciones muy cercanas donde nosotros vivimos, un par de cuadras, fue generar comedores populares. Viceversa, comienza un proceso de inflación. Casi todos los productos de la canasta básica de Chile se importan. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cereales, Canadá cierra las exportaciones y a nosotros como país nos golpeó fuerte porque todos los granos, los cereales vienen de allá. Entonces, ¿qué fue otra respuesta adaptativa? Fue el comprando juntos. Que muchas familias, vecinas, vecinos se unieron y dijeron, vamos a los mercados mayoristas y compremos una bolsa gigante de arroz, sacos de arroz, y los vamos dividiendo de acuerdo a la cantidad de personas que están participando en este comprando juntos. Entonces, yo creo que este germen social, frente a problemas tan complejos, está la solución. Pero lamentablemente la gente, el individualismo nos encierra en nuestras casas, no conocemos, como dice Antonio en varios capítulos, el nombre de nuestros vecinos, por ejemplo, y podemos tener esta alternativa para poder sobrellevar, como dice Víctor Heredia, sobreviviendo. La situación en la que nos encontramos ahora, me atrevería a decir, la inmensa mayoría de países latinoamericanos, altas inflaciones, la dependencia de la globalización, ya el caso de Chile, que en algún momento fue el granero de gran parte del planeta, se producía mucho alimento, pero ahora dependemos de los mercados internacionales. Entonces no podemos sobrellevar crisis de inflaciones, las exportaciones. Si Canadá, por ejemplo, cerró, como decía, todo lo que eran las exportaciones, y nosotros nos vemos totalmente afectados, que no tenemos que echarle la olla. Primero, cómo parar la olla, y segundo, cómo vamos al mercado y satisfacemos la necesidad de poder comprar lo básico para poder cocinar. Entonces, pero ya está la alternativa de estos ejemplos que le acabo de mencionar. Sí, realmente los seres humanos somos seres sociales, entonces vivimos en la colaboración permanente. Decía una antropóloga que lo que permitió el desarrollo de la humanidad no ha sido la inteligencia, sino la colaboración de la inteligencia, de varios, de muchos. O sea, porque no hay alguien que pueda tener toda la inteligencia en su cabeza para resolver todos los problemas. Entonces, la colaboración ha sido fundamental para la sobrevivencia de la humanidad cuando éramos pequeños grupos nómades de no más de 20 o 30 monitos recién bajados del árbol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y frente a todo lo que era esa inclemencia del clima de aquella época, hace 1.000.000 de años atrás, y las carencias de falta de conocimiento, esos pequeños grupos se transformaron en lo que hoy es las sociedades que conocemos. Y eso fue posible gracias a la colaboración. El problema es que ahí, bueno, son dos problemas diferentes. Uno es el problema, por decirlo de alguna manera, el problema pequeño, el micro. Es decir, ahí sí, a nivel de una barriada podemos resolver las cosas con la solidaridad y la colaboración de comprar una bolsa de arroz entre todos y repartirla porque la compramos más barata, porque la compramos por mayor. Pero esas son soluciones muy, bueno, son importantes en cuanto a la salud mental, porque el otro sería salir a robar o quedarse en tu casa sin la bolsa de arroz, ¿no? Esta sería la solución, la respuesta adaptativa correcta. Bien, pero es insuficiente.
Entonces ahí Pichón Rivière, cuando analizaba y le preguntaban a él sobre la psicología social, decía, bueno, el psicólogo muchas veces atiende personas a nivel individual. Los psicólogos sociales trabajamos con grupo y podemos resolver problemas más grandes en cuanto a lo que es cuantitativo, ¿no es cierto? Pero llega un momento que la solución ni los psicólogos, ni los psiquiatras, ni los psicólogos sociales la podemos dar, porque en realidad el problema está en un problema estructural del modelo de sociedad. Entonces, yo muchas veces he hablado con amigos míos de Uruguay, compañeros de la militancia de los años 70, y que hoy están en las ollas populares. Y muchos de ellos me preguntaban, me hablábamos de eso, y decía, mira, digo yo, no es que uno sea inhumano, está bien ir a una olla popular, pero junto con ir a la olla popular hay que decirle a la gente que este sistema no sirve. Porque en la olla popular muchas veces se sostenían en Uruguay con la solidaridad de quien venía y traía un paquete de arroz, el otro traía una botella de aceite, pero claro, tú no puedes tú alimentar a los millones de desocupados que hay en nuestros países, no es tarea nuestra individual. Sí fomentar la solidaridad, la colaboración como una respuesta adaptativa saludable, muy saludable. Pero hay que explicarle a la gente que si no se cambia el modelo de sociedad, no solo que va a ser igual, sino que va a peor, porque a todo lo que tú dijiste de la situación de dependencia de los mercados mundiales, de las bolsas de valores, y si sube y baja el precio de los cereales, etcétera, etcétera, se agrega el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Con lo cual, eso agrava la situación del trabajo. Y sin un trabajo, un ser humano no puede vivir. Sí, excepto que alguien lo mantenga. ¿Está? Claro. Cuando hablamos de esto también es un tema muy que se ha hablado mucho en el tema de las nuevas corrientes de que se llamaron New Age, esto del espiritualismo, la espiritualidad, y si nos ponemos a hacer yoga. Hay una cuestión que es fundamental, es decir, ¿qué está lo primero? ¿Lo material o lo espiritual? Está lo material en cuanto a la sobrevivencia. El niño cuando nace pide comida, no te está pidiendo conocimiento de filosofía. Es decir, lo fundamental es que cuando tú tienes el estómago lleno, puedes pensar, cuando tú tienes ese nivel básico de vida, tú tienes la tranquilidad, te vas a dormir a la noche, sabes que al día siguiente tienes tu plato de comida, porque tu trabajo te lo da, tú puedes pagar el alquiler a fin de mes porque tu trabajo te da un salario que no es que te van a echar de la casa por no pagar el alquiler, te puedes pagar la luz. Entonces hay una serie de necesidades básicas que están directamente, lo voy a repetir 3 veces, directamente relacionadas a la salud mental. Y tienen que ver con esto de generar tranquilidad o intranquilidad. Pichón Rivière decía que detrás de todo trastorno mental hay una situación siempre, una situación de inseguridad. Y que esa situación de inseguridad podía ser inseguridad afectiva, que no te quieran, que tus padres, que no, o material. Y la que más se veían las dos por iguales, porque la inseguridad afectiva se da mucho en los seres humanos. Si me quieren, si no me quieren, si me valoran, si no me valoran. Y lo otro es la inseguridad económica. Pero de las dos, la más grave es la económica. Porque la inseguridad afectiva la voy a tener siempre. Si tenga 70 años y me quieren mis hijos, me quieren mis nietos, no me quieren, y los vecinos me valoran, no me valoran, y en el trabajo, o sea, esa parte de la inseguridad afectiva siempre está ahí, ¿viste? Si todos nos sentimos un poco inseguros afectivamente, siempre. Pero bueno, sobrevives con eso. Ahora, con la inseguridad material, que tú no sepas si vas a comer la semana que viene, entonces, el tema, digamos, del alimento es básico. El tema de las condiciones de vida son básicas. Entonces, explicarle a la gente que, que la solución pasa por un cambio de modelo de sociedad donde esto que se hace en las ollas populares se haga a nivel nacional. Es decir, vamos a establecer un sistema social que garantice ese mínimo vital y móvil que todo ser humano necesita para poder
vivir con cierto grado de tranquilidad, con un cierto grado de estabilidad. Sabe que tiene este ingreso, si tiene este ingreso, con un trabajo, porque por supuesto que tampoco vale que el Estado se lo regale, no es correcto. Y la otra vez decía Cristina Kirchner que en la Argentina hay 30 millones de personas en edad económicamente activa. De los 45 millones de habitantes, saca los ancianos, los niños, te quedan 30 millones. De esos 30 millones, 11 millones están dentro del sistema formal de la economía, así que tienen un salario, que hacen sus aportes jubilatorios y demás. Los otros 19 millones restantes, hay 7 millones, 8 millones que salen a vender, a cachorear, como dicen ustedes, ¿no es cierto? A vender cualquier cosa. Se levantan cada mañana, no saben si van a ganar 10 pesos, no los van a ganar para comprarse algo de comida. Y después hay otros 7, 8 millones que viven del Estado. Les dan todos los meses $300 y comen arroz, polenta, fideo. Entonces, esa situación ya no tiene retorno dentro del modelo de sociedad actual. Dentro del modelo capitalista neoliberal no hay solución. Entonces, ¿qué le pasa a esas personas? Bueno, los 11 millones que están dentro del sistema formal de la economía y que tienen un trabajo estable, con un salario, más o menos están tranquilos. Después tenemos los 7, 8 millones que salen todos los días a vender, con la inseguridad económica de no saber cuánto van a ganar ese día, si van a ganar o no van a ganar nada, si llovió y no pudieron salir a vender, por ejemplo. Con todo el malestar que le genera, la situación de inseguridad emocional, la irritación, la inestabilidad emocional, etcétera, etcétera. Todas esas pequeñas y no tan pequeñas alteraciones mentales que luego se van a expresar en la violencia familiar, en la violencia de género, la violencia infantil, la violencia social, etc. Y después tienes otros 8 millones de personas que directamente están muertos en vida. O sea, tienen un subsidio del Estado de 300, 400 euros, juntan los subsidios 2 o 3, y entonces una familia de 7, 8 personas comen y no hacen más nada que eso. Están fuera del sistema. Esa es una realidad de hoy de Argentina. Yo supongo que más o menos es de toda América Latina. Similar a la que vemos acá en el país. Entonces, la única forma, decía Pichon Rivière, de resolver el problema de salud mental a nivel, digamos, de toda la población de un país, es como un cambio al modelo de sociedad. Eso se vivió en Europa. Yo siempre digo, Europa sufrió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hablando de este siglo pasado, el siglo XX. Siglo XIX era la barbarie total, vivían en el medioevo, en el medio de la suciedad, en el medio de la pobreza, sin vacunas, sin la gente que iba a la escuela, un nivel de ignorancia enorme. Por eso se iban a América Latina, muchos migraban de Italia, de España, de Alemania, de Suecia. Suecia tuvo 1 millón de emigrantes en la década del 20 por la pobreza. 1 millón de suecos se fueron de Suecia porque no tenían ni papas para comer. Entonces, Europa vivió esa realidad y tenía todos los problemas que tenemos socialmente en la Argentina nosotros, en Chile. Pero en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen los países europeos y deciden crear el estado de bienestar. Y entonces, a partir de la década del 50 en adelante, Europa vive todo ese proceso de mejora de calidad de vida. ¿Y cómo se logró eso? Porque hubo un modelo económico que permitió mejorar la calidad de vida de la persona, que era repartir el dinero. Nada más que eso, ¿no? Repartir más equitativamente el Producto Bruto Interno. Y entonces tuvimos 40, 50 años de paz, de bienestar, pero ya a partir de los 90 volvimos al viejo modelo, por eso se llama neoliberal, porque este modelo económico es el modelo liberal del siglo XIX, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que terminó la Primera Guerra Mundial. Y ahora a este le llaman neoliberal porque es un nuevo liberalismo de aquel viejo que había. En sí, el concepto del neoliberalismo es eliminar el Estado. El Estado no tiene que intervenir para nada. Entonces los grandes empresarios hacen y deshacen como quieren. Claro. Mientras que el modelo del estado de bienestar que se crea en Europa después del 45 es el modelo con una fuerte participación del Estado en todas las decisiones. Un Estado muy fuerte permite, digamos, regular y controlar la economía y decirle a los que quieren ganar mucho, ustedes no pueden ganar mucho, tienen que pagar más impuestos, esto, lo otro, o sea, repartir la riqueza.
Entonces, tenemos que volver. Yo, si me dijeran a mí, no tengo ideas políticas a esta altura, pero sí ideas sociales. Yo viví en Suecia muchos años. Yo llegué a Suecia en el año 78, exilado. Y Suecia era un ejemplo hasta el día de hoy. Yo llegué el año pasado, estuve trabajando en Suecia todavía. Y si bien se han perdido algunos derechos sociales, pero la sociedad sueca es consciente de que no puede generar demasiada pobreza, porque eso se transforma en conflicto social y en patologías de todo tipo. Entonces, pero ese cambio no se hace de las ollas populares, ni con ollas populares. Las ollas populares están muy bien, crear redes sociales de contención está muy bien, es muy terapéutico, pero no es la solución del problema cuando tú tienes un modelo de sociedad que sigue aplastando a la gente y la sigue condenando a la pobreza y la sigue expulsando del sistema. Y eso tiene que ser elemental. Bueno, la pregunta entonces es, delante la teníamos en pantalla, bienestar o malestar, cómo nosotros somos conscientes, capaces del estado en el cual nos encontramos y cómo, claro, desde los pequeños a los grandes cambios vamos paso a paso siendo conscientes de esta situación. Y para eso una herramienta es la psicología social, es el conocimiento, el saber qué hacer. Quería invitarlos a una pausa musical como para hacer un descanso, porque este cuarto capítulo ha sido como bastante intenso, ¿eh? Así es que los quiero invitar a una pequeña pausa musical, y cuando volvamos de la pausa musical ya vamos redondeando en las ideas centrales de este cuarto capítulo para ir cerrando. ¿Les parece? Por supuesto. ¿O no les parece? Sí. Nos vamos entonces, invitamos también a las auditoras, auditores, que mientras pasa esta pausa musical vayamos pensando también, aterrizando las ideas, los conceptos que hemos trabajado en este cuarto capítulo de Psicología de la Vida Cotidiana, porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Vamos a la música. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores debes ir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Aunque lo tengan todo, no te tienen a ti. Que los peces no pueden volar. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo, debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Tus valores debes ir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese buen vivir. Aunque lo tengan todo, no te tienen a ti. Que los peces no pueden volar. Hijo, yo sé, nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kids año no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Te quiero para ti, cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira.
nada tiene sentido. Incluso lo que yo diga no suena divertido. Pero Kitsania no es un parque y el mall no es una plaza. Oye, y ese celular a los amigos no reemplaza. Cuando grande quiero ser un niño y reírme contigo de un modo sencillo. Y acuérdate, fiel a tus valores, tú debes ir. Caminar por esa senda y resistir. Para que tú conquistes ese buen vivir. Porque los peces gordos son dueños del mundo, pero no son dueños de ti. Bueno, retomamos entonces nuestro programa después de haber escuchado esta canción de Anita Tijoux, Los peces gordos no pueden volar, que no, más o menos como se le recomendamos también, es importante para Juan Manuel. Para mí esto es radio y la música en realidad es la que nos lleva también a ordenar ideas. Por ahí dice Juan Manuel que la música es el camino más corto para llegar a un recuerdo, frase que lo ayuda también como para mantener sus programas ahí más vigentes, ¿cierto, Juan Manuel? Esta canción la elegí en realidad para ustedes, para este programa, porque habla en realidad de la infancia y de las decisiones que toman los niños y las niñas a través de esta. Bueno, lo dejo ahí. Si le gustó la canción, vuelva a escucharla, búsquela también en YouTube. Era Los peces gordos no pueden volar. Y ahora sí retomamos entonces, como decíamos antes de irnos a la pausa musical, para ir cerrando las ideas que nos quedaron más claras de este capítulo, para dejar en los auditores y auditoras que nos escuchan, que agradecemos también su audiencia, agradecemos los mensajes que nos escriben a través de este cierre. Les vamos a dejar ahí entonces en sus mentes los conceptos claves de este cuarto capítulo ya de Psicología de la Vida Cotidiana, porque de psicólogos y de locos todos tenemos un poco. Vamos entonces cerrando las ideas. Dele nomás, Juan Manuel. Profesor Daniel. Profesor. Todo suyo el micrófono. Bueno, entonces vamos a hacer el cierre porque el tiempo se va muy rápido. Así que yo creo que lo más importante de este programa, en el primero habíamos visto que toda psicología es biopsicosocial, porque el ser humano es un ser biopsicosocial, que no se puede separar la psicología de lo social, porque la psicología se alimenta de lo social. Y este ejemplo simple: si tú pusieras un niño en la luna, por así le pusieras una sonda de acá para dar alimento, si no tiene contacto social, no aprendería ni un idioma siquiera. Porque el idioma lo puede aprender a partir de que escucha a la mamá, al papá, al entorno, entonces aprende el idioma. No tiene contacto social, ¿qué idioma va a aprender? Entonces, fíjense que la importancia de lo social. Y lo más importante en el segundo programa fue esto de la respuesta adaptativa. Veíamos que la psicología biopsicosocial, hay una situación social que está ocurriendo y que nos obliga a responder. Y que esa respuesta debe ser adaptativa, es decir, nos adaptamos a esa situación externa, a ese mundo externo, a lo que sucede en nuestro mundo externo, respondiendo de una u otra manera. Y que esa respuesta adaptativa podía ser saludable o patológica. En ambos casos te adaptas. Pero en uno te adaptas de manera saludable, de manera constructiva, de manera positiva, y en otro te adaptas pero de una manera patológica, destructiva. O la tercera, que sería la adaptación pasiva, que es me resigno y no hago nada. No hago ni bien ni mal. No hago nada. Entonces sería la tercera respuesta adaptativa, o la posibilidad de una respuesta adaptativa. Y en este programa hemos visto que en ese proceso de elaboración de respuesta adaptativa, en la cual interviene la psiquis como elemento fundamental, decíamos que constaba de 3 pasos. Había una situación social externa que iba a ser registrada por mis sentidos. Ustedes imagínense que un día salen al centro de Santiago. Ustedes salieron tranquilos porque tenían que hacer alguna diligencia, alguna cuestión en el centro de Santiago, ir a una institución o ir a hacer a la facultad o donde fueran.
y de repente se encuentran con una huelga, problemas, y todo en el medio de una situación de conflicto entre los carabineros y el pueblo y la gente. Y ustedes no iban esperando esa situación, eso surgió espontáneamente porque había no sé qué movilización y hubo una pelea y intervinieron los carabineros, lo que pasa. Ustedes tienen que responder, es una situación nueva. Hay que adaptarse, ¿qué hago? Me meto en la manifestación y me voy a pelear con los carabineros, salgo corriendo, me protejo, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta adaptativa frente a una situación inesperada o esperada? Entonces, la respuesta adaptativa es fundamental. Y en el proceso de elaboración psicológica están los 3 pasos. Por un lado, mis sentidos, volvamos a la situación, estoy en el centro de Santiago de Chile, veo toda esta situación, la veo, la oigo, me encuentro en el medio de toda esa situación de problema, lo registro. El primer paso es el registro y la captación de la información del mundo exterior. Llega a través de los sentidos a mi mente, a mi cerebro, a mi mente. La voy a analizar, voy a seleccionar, voy a recortar lo que me interesa, lo que no me interesa lo tiro para afuera. Voy a ver qué es lo importante, qué es lo no importante, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Y una vez que hice eso, que a veces son procesos que se dan en milisegundos, depende de la urgencia de la situación, ¿no? Y en función de eso voy a elaborar una respuesta adaptativa, que tenga que ser favorable, que me sea beneficiosa, que me sea favorable, que me mantenga o que me genere un estado de bienestar. Y vuelvo a poner esta situación, yo estoy ahí, no puedo ir a pelearme con carabineros, terminar en la cárcel, o terminar en un hospital con una bala de goma o con un golpe o lo que sea, no puedo, eso no es razonable eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me aparto, busco cómo salir de esa zona donde está el conflicto, es decir, busco la forma adaptativa que me favorece, que me soluciona el problema inesperado o un problema que aparezca, cualquiera que sea el problema. Entonces están las tres fases de todo este proceso, que sería la recepción de la información, paso 1. Paso 2, el análisis y la clasificación, selección de esa información para ver lo que me sirve, lo que no me sirve, lo que es importante, lo que no es importante. Y 3, una vez seleccionado esas partes de la información que sí son relevantes, son importantes, elaboro la respuesta adaptativa. Entonces, eso creo que es lo más importante en el programa de hoy, que la gente lo pueda grabar, que lo pueda entender, que siempre en la vida, siempre le decía a todos los pacientes y a los estudiantes que les enseñaba, un segundo antes de tomar una decisión, yo puedo pensar y decir sí o no. Es la capacidad que tenemos todos. Por eso no vale, no, me influenciaron, me dijeron, no, tú tomas la decisión. Y para eso tienes que estar muy consciente de que de la información que viene del mundo exterior, viene mucha basura mezclada. Es como cuando viene un vecino y te llena la cabeza y te habla mal del otro, un compañero de trabajo, ¿no es cierto? Y esto otro, toda esa situación en la familia, en todos lados. Yo tengo que tener la frialdad para decir, recibo la información, la analizo, la clasifico, la selecciono, la ordeno, saco lo que es importante. Si me falta información, busco más información. Digo, no puedo tomar una decisión y elaborar una respuesta adaptativa con esta poca información, necesito más información, etcétera, etcétera. Y por último, elaboro la respuesta adaptativa. Este sería el proceso racional, saludable, a nivel psicológico. No tomar decisiones desde el punto de vista emocional, apurada, sin fundamentos, sin información suficiente, porque entonces me va a ir mal en la vida. Entonces, es muy importante este proceso. Importantísimo entonces tener en cuenta estos 3 pasos que nos indica el profesor. Recepción de la información, análisis de la información, clasificación, ver lo que me sirve, lo que no me sirve, para poder tomar una respuesta adaptativa que me lleve al bienestar y no al malestar. Porque al final lo que yo entendí, podemos cerrar con ideas personales, ¿cierto? Que me siento, para las auditoras, auditores que nos están escuchando, la idea de sacar al aire este programa de psicología de la vida cotidiana es justamente ver lo que pasa contigo, ver lo que pasa conmigo y cómo podemos ser actores también sociales.
me quedo con la frase que dice el profesor de tener en cuenta este proceso que sucede en estos tres pasos que decíamos, con el objetivo de poder ir aportando a este bienestar social al final, para que no nos quedemos en casa, nos quedemos en nuestros trabajos dependiendo de dónde nos están escuchando en realidad, con este cuestionamiento: ¿qué hago yo para tener una mejor respuesta adaptativa? ¿Será una respuesta adaptativa que me lleve al sentirme bien o al sentirme mal? Y buscar también la información, hacer el análisis de la información que me sirve, la información que no me sirve, en realidad. Bueno, ahí entra el rol de los medios de comunicación alternativos. Por supuesto. Por supuesto. Que no solamente escuchen los medios de información tradicionales, por favor, y se den el trabajo de ver qué información me sirve, qué información no me sirve, si es información falsa, manipulada. Además, manipulada. Sí, en última instancia, este proceso al que tú te refieres, Antonia, de recepción de información, clasificación, selección, ordenar la información esa que te llegó, y la elaboración de la respuesta adaptativa va a depender mi bienestar o mi malestar. Y de paso dejamos ya el tema del próximo programa, que sería bienestar y malestar. Y malestar, exacto. Ya, pues entonces yo creo que ya estamos llegando acá al final del programa. Nosotros decimos que vamos a ser ordenados con el tiempo, pero acá juntaron a 3 personas muy buenas para conversar, además que el tema es muy interesante y te da a través de los ejemplos a que se vuelva como más largo. Esperamos a la comunidad que nos escucha no aburrirlos, sino que hacer un aporte al conocimiento cotidiano que usted tiene para poder apoyarlo en esto de la toma de decisiones, de generar mejores respuestas adaptativas que nos ayuden en realidad a generar, porque de eso depende, como dice el profesor, de tu bienestar o tu malestar, y como somos sociedad también en general, depende de nuestro bienestar como sociedad. Me despido entonces yo con la invitación a que nos siga escuchando. Si se perdió los capítulos anteriores, puede encontrarlo en nuestro canal de YouTube de Radio Trapananda, también en el canal en el fanpage, y por supuesto a los que son amantes de los podcasts, como dice Juan Manuel, nos pueden también escuchar en Spotify. Esperamos comentarios también para poder seguir profundizando, y los dejamos invitados al 5º capítulo la próxima semana entonces, para hablar de bienestar y malestar. Yo le quiero dar las gracias, profesor Daniel, más que nada por la simpleza de que estos contenidos que son a veces muy complejos de entender, y esta conversación que se está dando desde la vida cotidiana, desde cómo nos movemos dentro de nuestra sociedad. Se agradece cómo usted aborda los conceptos y que en definitiva nos ayudan a poder construir una sociedad de bienestar y generando la respuesta adaptativa, ¿cierto?, de acuerdo a nuestros conocimientos, y cuál es la respuesta adaptativa mejor que se adecua al contexto en el que nos estamos moviendo. Dejo a nuestros auditores cordialmente invitados, y los últimos minutos para usted, profesor, para que se despida, alguna reflexión final, está el micrófono abierto. Sí, como reflexión final es esto que tú dijiste del bienestar y el malestar, y que lo trasciende lo individual, porque lo individual, la sumatoria de los individuos somos los que conformamos la sociedad. Y si estamos en una sociedad con profundo malestar, una sociedad enferma, una sociedad con enormes problemas, evidentemente tenemos que pensar cómo hacemos para construir una sociedad de bienestar. ¿Qué se necesita para construir una sociedad de bienestar? Bueno, los europeos ya nos lo enseñaron en los años 50, cuando crearon el estado del bienestar. ¿Creamos un estado de bienestar o creamos un estado de malestar? Esa sería la pregunta a los políticos, ¿cierto? Entonces creo que lo importante, como para cierre, es entender de que lo individual es parte de lo social, y que la sumatoria de los individuos conforman lo social. Entonces, eso es así. Lo social está determinado por el malestar o el bienestar de los individuos que la componen. Exacto. Con este mensaje entonces damos por finalizado nuestro 4º capítulo, y esperamos
acompañarlos en un nuevo episodio más, entonces ya en la próxima semana. Que estén súper bien, que tengan una buena semana. Igual. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Estén bien. Igual, Chao, chao. 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 Adiós, adiós. Radio Trapananda, humanizando la señal.